¿Qué tal por acá de nuevo sin mentiras? Recientemente finalizó la cumbre de Glasgow, la cumbre climática. Y allí los gringos, con sus socios de Reino Unido y los europeos, lanzaron una red para desestimular la exploración, la inversión, la estructuración de nuevos proyectos petroleros. Porque según ellos, es el petróleo, son los combustibles fósiles, son el hombre, son los países pobres los que más emiten gases de efecto invernadero y que tienen esta población mundial con todas las consecuencias climáticas. Dicen los gringos, dicen los informes que ellos mismos manipulan y sus sectores corporativos. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Porque a nosotros nos toca directamente. Ellos están diciendo que dejen prácticamente las energías fósiles, van a ser, no van a estar en uso, pues van a perder vigencia, van a perder fuerza y que hay que migrarse urgentemente a las energías limpias, a las energías verdes. Tienen 10 años en ese tejemaneje y han sacado cualquier cantidad de lobby a nivel internacional para vendernos la moto. Y nosotros en Venezuela, que estamos nadando en petróleo, tenemos 350.000 millones de barriles en la faja petrolífera del Orinoco. Ni los gringos, ni los rusos, ni los chinos, ni los europeos, ni los canadienses, ni los mexicanos, ni los ecuatorianos, ni los colombianos tienen más, ni los árabes tampoco, tienen más petróleo que Venezuela en su suelo. Pero no solamente petróleo, tenemos metales, tenemos oro, coltán, hierro, de todo. Entonces te voy a explicar para que tú veas por qué los gringos y los europeos nos quieren hacer vender la moto, culpando a las energías fósiles, el petróleo, el carbón, el hierro, todo eso, de que son los causantes del efecto invernadero. ¿Por qué? Porque los países tontos que obedecen a los lineamientos gringos y europeos van a tener que sobreendeudarse, van a tener que paralizar muchas de las inversiones petroleras para invertir en energías limpias, lo que ellos llaman las energías verdes. ¿Y quiénes están detrás de esas energías verdes? Los grandes fondos de inversión que son los que verdaderamente dominan este mundo. Los grandes bancos, la Reserva Federal gringa, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, ellos son los que verdaderamente dan las pautas financieras en este mundo y tienen, escucha bien la cifra que te voy a dar, más de 100.000 billones de los verdes para prestárselo a los países para que comience a invertir en los próximos 30 años en las energías verdes y dejen a un lado el petróleo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Quiere decir que nosotros no vamos a vender petróleo? ¿Quiere decir que nosotros no vamos a estimular nuestra industria petrolera, a desincentivar la industria petrolera porque lo dicen los gringos? No, amigos, ustedes están bien equivocados. Nosotros vamos a seguir estimulando nuestra industria petrolera y no solamente nuestra industria petrolera, sino nuestra industria de los metales. ¿Por qué? Porque estas energías verdes te están diciendo que el carro ese que tú conoces que utiliza gasolina son los que contaminan. Los que no contaminan son esa marca gringa, ya ustedes saben, ¿no? De Elon Musk. Eso no contaminan, esos son eléctricos. Ah, pero necesitan metales. ¿Y dónde están los metales? Litio, hierro, coltán. ¿Dónde están esos metales? En Venezuela. ¿Por qué crees tú que los gringos no quieren soltar la teta de acabar con las sanciones para quitar a los gobiernos democráticamente elegidos? Amigos, eso está clarito. Entonces muchas empresas gringas, muchas de ellas, europeas, muchas de ellas, están vendiendo la moto, haciendo ver, mira, nosotros no estamos invirtiendo más en pozos petroleros, nosotros no estamos explorando más, nosotros no tenemos más proyectos, nosotros nos estamos migrando a la energía limpia. Ah, vas a dejar el petróleo por la energía limpia. ¿Y cuánto te cuesta la energía limpia? La energía verde. ¿Cuánto te va a costar en los próximos años? ¿Y quién te va a prestar la plata? Los gringos con los fondos de inversiones, los europeos con el Banco Central Europeo. ¿Te das cuenta de la jugada? Ahora, déjame decirte una cosa. Los gringos no han dejado de invertir en su petróleo.
Los gringos están produciendo en el mes de septiembre 10 millones de barriles y en el mes de octubre 11 millones de barriles al mes, pero los gringos necesitan 35 millones de barriles por día y producen solo 11. Ajá, ahí está Venezuela a 90 millas. Le acaban de pedir un supercargamento a los rusos en gas porque necesitan por el consumismo, pero tienen sancionados a los rusos. Le piden más petróleo a los canadienses, más petróleo a los mexicanos y apuestan a Venezuela al corto mediano plazo para que Guaidó siga en el interinato. Ya se entiende por qué los gringos están con Guaidó y el interinato. Me están siguiendo la pista. Entonces, esas grandes empresas transnacionales que están detrás de esas energías verdes, lo que quieren es desaparecer el petróleo, pero ellos mismos seguirlo teniendo de los países menos poderosos que los tienen para meterte la moto de las energías limpias cuando ellos son los primeros productores y no van a rebajar esa cifra de CO2. China, India, Rusia, los gringos tienen 100 años los gringos produciendo CO2 a borbotones y no van a bajar su industria, pero venden la moto. ¿Por qué? Porque los bancos de ellos son los que están detrás de todo este affair para hacerte creer que ya el petróleo... No, nosotros lo que tenemos que seguir es estimulando otros motores de desarrollo. Turismo, emprendimiento, minería, todo, agricultura, porque la única forma de nosotros zafarnos de gringos y europeos es hacernos fuertes en lo militar y en lo económico, sin tener dependencia de esos países. Pero eso cuesta inversión, planificación, organización, tiempo, reducción de la corrupción, reducción de la inseguridad. Es decir, tenemos que ya de una vez por todas comenzar porque estamos en el mejor momento para desprendernos de esas garras que nos quieren quitar nuestros recursos. Tenemos petróleo, que dicen ellos que no, que lo van a dejar a un lado, pero también tenemos los metales, porque van a comenzar a buscar los metales donde se encuentren. En África, en Venezuela, en Bolivia, en donde estén, van a tumbar gobiernos para quedarse con los metales y con el petróleo. Esa es la nueva era que nos espera y nosotros tenemos que fortalecer nuestra industria militar. Tenemos que seguir creciendo a nivel de milicianos. Tenemos que llegar a 5, a 6, a 7 millones de milicianos en armas para estar preparados para cuando las garras gringas y las garras europeas vengan otra vez con ese remesón, nosotros batirnos en duelo con ellos. Es así, no les estoy inventando nada. Los gringos necesitan cada vez más petróleo y Venezuela es una fuente súper grande de petróleo. Por eso se están quedando consigo. Por eso dijeron en las elecciones ahorita, no, son falsas. Guaidó es él es el verdadero líder de Venezuela. Cuidado, están advertidos. Déjame tus impresiones, dame más punto de vista, más análisis, más reflexiones al respecto sobre esto de las energías verdes limpias respecto a la energía fósil. Muchas gracias. Será hasta la próxima.